Buenas tardes a todos los que tan puntualmente se encuentran en este momento. Vamos a esperar unos minuticos a que ingrese un poco más de gente y comenzamos.
Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Alguien de pronto que me haga por ahí alguna carita. Perfecto. Bueno, ya me confirman que me están escuchando. Bueno, vamos a premiar obviamente a las personas juiciosas y que a tiempo se encuentran en la reunión y vamos a comenzar de una vez. Entonces voy a compartir pantalla y me cuentan si están viendo ya pues mi pantalla, por favor. Listo, ya me cuentan que sí están viendo la pantalla. Bueno, les voy a pedir un favor. Primero, pues desactivar cámara y micrófono para que no tengamos sonidos de fondo que nos interrumpan. También muy importante, si tienen preguntas, las ponemos ahí en el chat. En este momento, pues vamos a estar respondiéndolas al final. Listo, también las memorias del webinar van a ser enviadas a ustedes, si nos dejan pues ahí toda la información, y también están, todos los webinars de Gaia están grabados y publicados en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a todos a que nos visiten y a que vean pues toda nuestra información o toda la información que tenemos para darles. Y estas son nuestras redes sociales. También los invitamos para que nos visiten en todas las redes y para que estén con nosotros en todo este tema digital. Bueno, ¿cómo quito esto? Ok. Un momento, yo veo cómo quito esta cosa de aquí arriba que no tengo ni idea cómo carajo la quito. Listo, ya lo vi. Bueno, vamos a hablar un poco hoy sobre producción más limpia. Bueno, y para comenzar, pues muy importante saber qué es producción más limpia. Listo, vamos a hablar un poquito de la historia para ver desde dónde viene este tema de producción más limpia. Bueno, primero que todo, pues en 1972 hay una cumbre que fue promovida por las Naciones Unidas. Esta se realizó en Estocolmo y se conoce como la Cumbre de la Tierra, ¿no es cierto? Aquí en esta cumbre también se introduce los términos de sostenibilidad. En Río de Janeiro, en 1992, se desarrolla el concepto de desarrollo sostenible y en el ámbito nacional, César Gaviria, en el 91, hace una constitución o se hace una constitución en el país que se llama la Constitución Verde. Listo, ahí también, en esta constitución, pues se enmarca toda esta política ambiental de país en el Acuerdo de Río de Janeiro en julio de 1992. Aquí abajito les dejo un link muy interesante. Aquí está toda la política y toda la normativa de producción más limpia que está normatizada y regida por el Ministerio de Ambiente. Entonces, se pueden meter ahí a Minambiente y ahí encuentran pues toda la parte política de producción más limpia. Bueno, para hablar de producción más limpia, la UNED define que básicamente es una estrategia ambiental preventiva e integrada. Muy importante esos dos términos, preventivo e integrado. Entonces hay que tener en cuenta que producción más limpia trabaja en las causas y no en los efectos, aunque también podemos trabajar en los efectos,
pero la idea es poder entrar desde antes de que se realice todo los procesos o productos. Entonces, vuelvo a la idea y es que es una estrategia preventiva, ¿no es cierto? Y básicamente se va a aplicar en procesos, productos y servicios. ¿Listo? ¿Y para qué lo usamos? Para reducir riesgos. ¿Listo? Eso es lo más importante. Vamos a tratar de reducir riesgos y esa reducción de riesgos va asociada a la reducción también de costos. Bueno, muy importante entonces, en los procesos, ¿en dónde podemos aplicar producción más limpia? Entonces, en la conservación de materias primas, en todo el tema de agua y energía. Ahora yo al final de la presentación les voy a mostrar algunos ejemplos sobre agua que tenemos en la empresa. También en la reducción de las materias primas, en temas de toxicidad, ¿no es cierto? Aquí se vienen haciendo una gran cantidad de cambios a nivel país y un ejemplo puede ser, digamos, pinturas o solventes base aceite, cambiarlos por base agua, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que se pueden ir haciendo, materiales más biodegradables, ejemplo, detergentes, no sé, hay una gran cantidad pues de ejemplos que podemos utilizar. Y en la emisión de residuos que obviamente van al agua, a la atmósfera y al entorno. Listo. Producción más limpia para mí es como la base de la circularidad, porque cuando nosotros hablamos de circularidad en cualquier tema, de entrada lo primero que tenemos que pensar es cómo contamino menos, cómo optimizo mis procesos, cómo mejoro mis productos. Entonces el otro tema que vamos a ver en las cuales aplica muchísimo producción más limpia es todo el tema del producto. ¿Qué pasa? Producción más limpia está directamente relacionada también con el ciclo de vida de producto. Entonces, si quieren investigar un poco más o adentrarse un poco más en estos temas de producción más limpia, les recomiendo muchísimo que lean e investiguen un poco más sobre ciclo de vida del producto. En YouTube hay un video de Nat Geo muy bacano que se llama La huella ecológica de los hombres o la huella ecológica de los humanos. Los invito a que lo vean, es impresionante. Ahí vemos cómo es el impacto realmente de una persona desde que nace hasta que se muere con todo lo que consumimos y toda la cantidad de productos que están asociados a la vida de una persona. Y al final ya también la podemos aplicar en todo el tema de servicios, servicios que sean más amigables al medio ambiente y que estén acorde con las necesidades de los mercados futuros. ¿Listo? Bueno, importantísimo tener en cuenta aquí algo, y es que cuáles son las ventajas y los beneficios de producción más limpia. Entonces, lo primero es una reducción de costos, como les decía ahora, de los costos de producción a través de la disminución de materiales, de energía. Entonces, muchas veces, como vemos en el gráfico de la derecha, vamos a tener que hacer unas inversiones que inicialmente pueden ser un poco más altas que seguir con el mismo proceso, pero en el tiempo se van a ver muchos ahorros y se va a pagar, digámoslo así, esa inversión. También hay una reducción de costos interesantísima en disposición de aguas y de residuos, minimización de desechos y emisiones, disminuciones de riesgos por incumplimiento de requisitos legales. Esto es súper importante para las empresas porque aparte del problema legal como tal, también hay un problema de visualización, o sea, cómo nos ve el mercado y cómo nos ven las personas o los consumidores a esa empresa o a ese producto que es cero amigable con el medio ambiente o, en el caso contrario, al que es súper amigable con el medio ambiente y obviamente se muestra todo ese proceso que se ha hecho. Temas de seguridad y salud, ¿no es cierto? Bueno, lo que les decía, el mejoramiento de la imagen pública de la empresa, mejores oportunidades para acceder a mercados. Ya está demostrado que el 70% de los consumidores prefieren un producto que tenga
algún tipo de declaración ambiental o que sea amigable con el medio ambiente. Entonces, obviamente esto nos va a permitir poder penetrar muchos más mercados. Ya las nuevas generaciones están completamente sintonizadas con el tema ambiental y serán los nuevos consumidores del futuro. Entonces tenemos que pensar mucho en ellos. Bueno, la contribución al mejoramiento de la calidad ambiental y al desarrollo económico sostenible. Bueno, para poder aplicar todos los temas de producción más limpia, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es la forma en la cual vamos a aplicarla, ¿no es cierto? Entonces tenemos, digamos que dos grandes grupos, que es minimizar residuos y emisiones, y el otro es reutilizar. Entonces, uno minimiza o reusa, ¿listo? Y hay tres niveles de aplicación. Entonces, en el nivel 1, vemos que a lo primero que le vamos a aplicar es a reducción en la fuente. Entonces, ejemplo, si yo estoy produciendo, no sé, cualquier tipo de producto, un carro, pinturas, juguetes, etcétera, etcétera, camisas, entonces yo voy a decir, ah, bueno, listo, ¿cómo puedo yo reducir todos esos desperdicios o todos esos residuos que salen de mi proceso? ¿Listo? O de mi producto también. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces vamos a conseguir, por ejemplo, una máquina de corte que sea mucho más eficiente y que disminuya esas pérdidas, o un sistema que, no sé, que haga una mejor mezcla, entonces ya no va a salir, por ejemplo, residuos de pintura, etcétera, etcétera. Listo. ¿Qué se puede modificar ahí? Se puede modificar el producto o el proceso. Eso es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta para cuando vayamos a hacer esos diagnósticos de producción más limpia, nos enfoquemos directamente en estos temas. ¿Listo? Y cuando ya vamos a modificar el proceso, bueno, la modificación del producto requiere pues obviamente ingeniería, características del producto y las especificaciones técnicas del producto. Para la modificación del proceso, vamos a aplicarlo básicamente en tres grandes ramas, aunque pueden haber más. Buenas prácticas desde el proceso. Entonces, o sea, ahí tenemos que trabajar mucho con la gente, ¿no es cierto? Las buenas prácticas tienen que ir relacionadas con una muy buena capacitación, con que las personas estén súper sintonizadas en las empresas con el medio ambiente, con la selección de nuevos materiales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, venga, si es que yo hacía un juguete, por ejemplo, con plomo, que es tan contaminante, entonces venga, cambiémoslo por plástico, no sé, o utilizar un plástico que no era reciclable o reutilizable, entonces venga, cambiémoslo por otro que sí sea reciclable. Todo esto es producción más limpia. Listo. Y nuevas tecnologías. Ahí vaya toda la parte de equipos, instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, si teníamos un proceso que era, ejemplo, muy manual y tenía una gran cantidad de pérdidas, si ese proceso lo cambiamos por un proceso tecnológico que ya casi no tiene pérdidas, entonces, pues obviamente la empresa se va a ver beneficiada, pero también el medio ambiente se va a ver beneficiado porque ya va a haber menos residuos. ¿Listo? Entonces ya, como lo dijimos, la idea es que, y por eso está resaltado en verde, el primer paso donde vamos a aplicar todo el tema de producción más limpia va a ser en la fuente. O sea, cómo le llegamos a las causas, no al efecto. ¿Listo? Ya el nivel 2 y el nivel 3 es el efecto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el efecto de unas malas prácticas? Por ejemplo, entonces vamos a tener muchos residuos. Ah, bueno, no, pero es que venga, parte de esos residuos yo los puedo volver a utilizar para volver a hacer mi producto. Entonces, buenísimo, porque ahí ya viene la parte de reciclaje interno en la planta. Ahora les voy a mostrar un ejemplo hermoso que a mí me encanta y es de producción de detergentes. Una empresa que está aquí en Medellín y tenían un rollo impresionante y por medio de ingeniería y de un tema muy interesante, pues se pudo volver a reutilizar y se volvieron cero vertimientos, que eso es algo realmente muy difícil de lograr. Bueno, en el nivel 3 ya vemos que sería
realizado por terceros, entonces ahí es donde viene el compromiso de las empresas y también de los ingenieros que estamos asesorando a las empresas en, bueno, venga, ¿cómo hacemos que o un tercero recoja esto que a mí ya no me sirve, estos residuos que a mí ya no me sirven y los aprovechen en algo que ellos sí le puedan hacer? Listo. Y un ciclo biógeno que sería ya pues revisar los temas también de biodegradabilidad y etcétera, etcétera. Bueno, aquí les tengo, voy a pasar rápido por acá, aquí les tengo algunos tips de buenas prácticas en la industria. Entonces, digamos, vamos a enfocarnos en los procesos. Entonces, ¿qué sería lo primero? Mejorar la información, cambio, por ejemplo, en las dosificaciones o en las concentraciones, incremento del uso de capacidades del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Venga, no es que yo tengo un proceso que está trabajando al 10%, pero puede trabajar al 100%. Entonces, ¿cómo hacemos para que no trabaje, por ejemplo, todos los días, pero cada vez que trabaje al 100%? Ahí estamos trabajándole a buenas prácticas. Todo el tema de limpiezas y mantenimientos, estandarización y automatización de los procesos, mejoramiento en las compras, almacenamiento y distribución. ¿Por qué producción más limpia va desde compras? Hay un tema también muy interesante que se llama compras verdes o compras sostenibles, y es cuando nosotros hacemos la trazabilidad de, digamos, la huella de carbono de un producto. Pues hombre, obviamente va a tener mucho menos impacto un producto que sea comprado cerca a un producto que sea comprado muy lejos, porque entonces el transporte va a emitir una gran cantidad de carbono a la atmósfera. Importantísimo el flujo de materiales. Aquí empieza todo el análisis de ciclo de vida del producto y también de los procesos. Optimizar procedimientos de trabajo, modificación del equipo de producción. Venga, lo que pasa es que si le hacemos una modificación a este equipo, ya no vamos a tener pérdidas del 10 o del 20%, por ejemplo, en la madera se ve mucho, sino del 1 o del 2%. Excelente. Bueno, también hablando un poquito de tecnologías, muy importante hacer gestión de desechos y de aguas residuales. Esto es bien importante porque cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una separación de redes, hacemos una separación de residuos, se puede hacer un mejor reuso o un mejor reciclaje del agua y de los residuos. También optimizar los equipos. Ejemplo, yo tengo una caldera a carbón y la voy a pasar a gas, pues yo voy a tener el mismo proceso porque el proceso es calentamiento, pero va a ser mucho más amigable con el medio ambiente, o sea, tener una producción mucho más limpia y ya una modificación más profunda del proceso. Han habido casos en empresas donde prácticamente han tenido que reinventarse completamente, porque los procesos son tan ineficientes que solos se salen del mercado. Listo. Para el reciclaje interno tenemos algunos ejemplos que son reuso de materiales, cierre del ciclo del agua, que esto lo veremos también en otro webinar que pronto estaremos realizando, que es sobre circularidad del agua, sistemas multipropósitos, recuperación de materiales con alto valor, ejemplo, joyerías, galvanoplastia, etcétera, etcétera. Bueno, y otro ejemplos de sustitución de materiales, por ejemplo, cuando tenemos materiales que son muy tóxicos, lo que les contaba ahora del plomo por otros, digamos, menos tóxicos, detergentes biodegradables. Ahora también les voy a contar una historia muy bacana de unas empresas de transportes que pagaron unos sistemas de tratamiento solo con el cambio de esos detergentes. Grasas biodegradables. Ustedes saben que las grasas son uno de los principales problemas del agua, y ahí tenemos pues que afecta bastantísimo los sistemas de tratamiento. Bueno, tener pinturas base agua en vez de base aceite, ¿no es cierto? Sustitución del tipo de combustible, por ejemplo, diésel por gas natural o carbón por gas. Y las pinturas base solvente a base agua, solventes a base agua. Bueno, ¿cómo hacemos un diagnóstico ambiental? Es muy importante. O sea, ¿qué pasa
cuando llegamos a una empresa, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces, esta es una idea, hay muchas ideas. Lo más importante es que ustedes como ingenieros o técnicos se organicen y sepan que debe haber unas etapas en el proceso. Lo primero es hacer un planeamiento y una organización de para dónde vamos. Entonces, hay que fijarse metas, ¿no es cierto? Entonces decimos, venga, vamos a mirar, por ejemplo, las etapas del proceso, cuáles etapas tiene el proceso, cuáles serían las metas de reducción, o en dónde nos vamos a enfocar, porque uno también pues no puede enfocarse en todo lo que tiene una empresa porque hay demasiadas cosas, ¿no es cierto? Y ponerse esas metas que sean realizables y que sean ojalá a corto y mediano plazo. También hay recomendaciones a largo plazo que son muy importantes, pero yo les recomendaría empezar con lo que se puede hacer rápido y pronto. ¿Por qué? Pues porque vemos obviamente un retorno mucho más rápido en esas inversiones. Bueno, ya una vez definidos esos impactos, definido cuáles son nuestras metas y nuestros alcances, vamos a la empresa y empezamos a hacer recolección de información. ¿Listo? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a las empresas, no les metemos en el proceso y empezamos a analizar desde el mismo proceso cómo se están haciendo y qué oportunidades de mejora se pueden hacer, que es la etapa C. Entonces empezamos a hacer todo un análisis de proceso, cómo se producen, o sea, cómo se producen cada uno de esos residuos, sean líquidos, sólidos o emisiones atmosféricas. Entonces, bueno, vea, es que por aquí, por este lado, tenemos una gran cantidad de residuos líquidos, por este lado, en estos procesos. Por ejemplo, en las empresas casi siempre los residuos líquidos vienen de lavado de algún tipo de elemento. Entonces uno va a la zona donde están lavando, a ver qué es lo que está pasando, cómo lavan, etcétera, etcétera. Venga, cómo está, por ejemplo, lo de residuos sólidos, cómo están, por ejemplo, cortando o cómo son los desperdicios, etcétera, etcétera. Y de ahí empezamos a mirar toda esa cantidad de variables de los procesos. Importantísimos hacer balances. ¿Listo? Balances de masa, balances de agua, balances de energía, ¿no es cierto? Y muy importante, revisar el tema del cumplimiento legal, porque producción más limpia también tiene que ver mucho con lo que vimos anteriormente y es todo ese tema legal y de visibilidad de la empresa. Bueno, ya una vez se hayan recolectado todos estos datos, se empiezan a identificar las oportunidades. Aquí hay dos cosas muy importantes y es que pueden haber muchísimas oportunidades, pero vamos a empezar a priorizarlas y vamos a priorizarlas en dos grandes grupos, en las que disminuyan costos, ¿no es cierto? Y en las que mejoren todo el tema ambiental. Entonces, vamos, ¿por qué? Pues porque obviamente las que disminuyan costos son las que primero los gerentes van a decir, sí, hágale. Si uno tiene, por ejemplo, una oportunidad donde el jefe se dé cuenta que puede pagar rápidamente esa inversión que se hace, entonces ahí mismo la van a probar. Yo tengo 22 años haciendo sistemas de tratamiento de agua y me he dado cuenta, como gerente que he sido también en la empresa, que todos los proyectos ambientales que de alguna u otra forma se paguen, así sean 10, 20 o 30 años, no importa, pero que se paguen, son muchísimo más viables de ser aprobados por las gerencias de las empresas que uno que, por ejemplo, no se pague nunca. Entonces, mi consejo es enfóquense en las oportunidades que puedan tener esa reducción de costos y se paguen, y en las que más impacto tengan en ese tema ambiental, ¿no es cierto? Las que digamos, hombre, no es que si hacemos un proceso vamos a reducir, no sé, los vertimientos en un 50%, apúntenle a eso. O vamos a reducir los residuos sólidos en tanto por ciento, apúntenle a eso. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de ejemplos de producción más limpia y esta la vamos a enfocar al recurso agua. Aquí les traigo una ficha que hacemos nosotros en Gaia y es básicamente en lavado de vehículos.
El tema es bien interesante. Ya les muestro algunos sistemas de tratamiento que hay instalados por muchas empresas. Todas estas empresas y muchas más han instalado los sistemas. ¿Qué hacían antes? Simplemente, esto es un ejemplo que tenemos de una de estas empresas. Hay una empresa que se consumía 300 metros cúbicos de agua al mes, porque obviamente, ¿qué hacían? Lavaban el vehículo y botaban el agua. Simplemente ponían una trampita de grasa y ya, salía. ¿Qué se hizo en todo el tema de producción más limpia? Se hizo primero una huella hídrica, un análisis de la huella hídrica. Se identificó que una de las primeras oportunidades y más importantes oportunidades de ahorro era el tema de lavados. Se complementó con el PUEA, bueno, que antes era el PUEIRA. Se realizaron los balances hídricos, aprovechamiento de lluvias y un sistema de reuso de agua. Resulta que con aplicar todo esto, la empresa dejó de botar al alcantarillado 250 metros cúbicos mes. Pero ¿qué pasa? Resulta que esa agua la tomaba de EPM. Si usted multiplica cuánto vale un metro cúbico de agua, entonces el sistema de tratamiento se paga. ¿Por qué? Porque es mucho más barato tratar el agua y reutilizarla que volverle a comprar el agua a EPM. Y se encontraron estos ahorros. En la factura, aproximadamente el 25%. En el agua del lavado de vehículos, casi un 83%. Los vertimientos se redujeron en un 90%. Y resulta que las plantas se terminaron pagando en un año. Estos sistemas estaban diseñados para que se pagaran en 2 años. ¿Pero por qué se pagó en un año? Porque resulta que tuvimos un tema bien interesante ahí y era que los jabones que se estaban utilizando para el lavado de los vehículos eran costosos y se utilizaban y se gastaban casi 7 millones de pesos mensuales en jabón. Al reutilizar el agua, ellos tenían que disminuir la cantidad de jabón que le metían a los carros, porque si no el espumero era impresionante. Y se tuvo que cambiar los productos por unos productos que fueran biodegradables y mucho más amigables con el medio ambiente. Pues resulta que solo con el ahorro del jabón, el sistema de tratamiento pasó de pagarse de un año, de 2 años a un año. Y aquí les muestro algunos sistemas de tratamiento. Esta es una planta compacta, completamente portátil que hay en Coordinadora. Aquí tenemos el agua, como la pueden ver ustedes, como entra. Miren esta imagen aquí de la izquierda, es un agua café completamente. El agua se trata con estos sistemas de tratamiento que los mismos muchachos que lavan lo tratan y el agua queda completamente transparente para volver a utilizar. Esto es TCC. Miren aquí cómo entra el agua llena de grasas de los camiones y todo eso, y al final el agua ya queda completamente limpia, como la pueden ver acá. Aquí hay algo súper interesante también, y es que se capta el agua de los techos y se aprovecha y se utiliza, obviamente. Entonces estamos dejando de utilizar agua de EPM también. Esto es Fotón. Este es súper interesante. Fotón tiene el 90% del lavado de la flota en seco, pero resulta que tienen unos sistemas de tratamiento que estas van vienen con una grasa, una cera que no se puede eliminar fácilmente de los vehículos con ese lavado en seco, entonces se tiene que lavar pues con agua. Aquí también se utiliza toda se utiliza todo el techo de la estructura para eliminar la entrada de agua de EPM. ¿Listo? Bueno, esto es Transportes Medellín. También tienen unos sistemas de reuso de agua de los lavados de los buses. Metrolínea en Bucaramanga, súper interesante. Ellos tienen en las dos estaciones del metro de Bucaramanga los sistemas de tratamiento también para el lavado de vehículos. Este sí que es bien interesante. Estos sistemas son de enviaseo. Tenemos varios ejemplos donde se reutiliza el agua de los lavados
de los camiones de basura y se vuelven y se aprovechan para volver a utilizarlos en el mismo lavado. Aquí hay una cosa bien interesante y es que parte de esa agua eh, que se tiene que ir botando, digámoslo así, o vertiendo, se puede volver a utilizar en otras cosas. Entonces, ejemplo, aquí en Envigado se utiliza esa agua para lavar las calles, como lo ven aquí. Entonces, parte de esa agua que se tomaba del agua potable, ¿no es cierto? Ya, ya no se bota y ni se toma. Simplemente, ¿qué se hace? Se agrega o sea, se utiliza pues como lavado de los vehículos, de las calles, y eso pues termina en evaporación. Esta es otra empresa que se llama Veolia, Grupo Sala. Esto es Aucosta en Cartagena, el mismo sistema, ¿no es cierto? También se vuelve y se reutiliza el agua del lavado de los vehículos de camiones de basura. Aquí tenemos otro ejemplo muy bacano, me encanta este ejemplo. Esta es una corrugadora, ellos hacen cajas de cartón y aquí estamos haciendo varias cosas bien interesantes. Primero, se hizo un trabajo de producción más limpia con las tintas, porque las tintas tenían elementos que no se estaban, digamos que no eran fácilmente biodegradables, y entonces se estaba, digamos que perdiendo gran parte de esa posibilidad de reuso. Entonces aquí se empezó cambiando materias primas en el proceso. Entonces parte de esas tintas ya se volvieron completamente biodegradables. Y adicional a eso se instaló un sistema de tratamiento para tratar el agua y mezclarla con agua lluvia para volver a lavar la corrugadora. Entonces, este sistema de tratamiento es súper eficiente y aparte de eso, pues es muy amigable con el medio ambiente. ¿Listo? Bueno, aquí también tenemos otros ejemplos de producción más limpia muy interesantes y son en túneles. Esta es el consorcio Antioquia al Mar, el Toyo. ¿Qué pasa? Ellos utilizaban el agua para excavar, para enfriar unas perforadoras. Toda esa agua que sale de esos túneles, prácticamente eso es cemento. Aquí se los muestro en esta imagen, arriba a la derecha. Eso es agua con cemento prácticamente. ¿Y qué se está haciendo en este momento? Esa agua vuelve y se reutiliza para la perforación. Esto disminuye presión en la cuenca porque ellos, adicional a eso, tenían que tomar un agua de la cuenca de las quebradas, ¿no es cierto?, para poder hacer esa perforación. Entonces se disminuye eso y, permite que pues la excavación de estos túneles sean mucho más amigables con el medio ambiente. También todos estos residuos que ustedes ven que antes iban a las fuentes de agua ya se quedan y estos residuos pueden ser utilizados como materia prima para la producción de locería. Entonces ellos lograron un convenio con unas empresas donde les reciben esos residuos para producir baldosas y otros elementos. Y este es uno de nuestros ejemplos, digámoslo así, mucho más interesantes de todo, y es Procter & Gamble. Yo creo que todos lo conocen. La planta de aquí de Medellín se dedica casi que exclusivamente a todo el tema de qué, de producción de detergentes. ¿Y qué pasaba? Resulta que ellos estaban botando el agua con una cantidad de sulfatos impresionante. Se puso un sistema de tratamiento realizado pues por Gaia y seguíamos con el problema de los sulfatos. Entonces habría que poner un sistema de ósmosis carísimo, pero se hizo un trabajo con producción porque la materia prima de ellos es sulfato. Entonces ellos compraban sulfato, se lo agregaban al agua para poder producir los jabones. Y resulta que el problema del vertimiento era la cantidad de sulfatos. Entonces esta agua se volvió a reutilizar, se hizo un proceso en producción
Y de ahí ya se volvieron cero vertimientos, se desconectaron al alcantarillado y pudieron pues ser una de las pocas empresas certificadas como cero vertimientos en Colombia. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo muy bonito y es Colcerámica. Colcerámica, aparte de ser cero vertimientos, también es cero residuos. Entonces, este tema, digamos que va un paso más allá, porque también digamos que se aprovecha todo lo que sale de esa planta. Entonces, el agua se reutiliza constantemente, parte de esa agua se evapora en unos sistemas de evaporación y de enfriamiento, y el 100% de los lodos que salen de los filtroprensas son llevados a la sede de Girardota para ser aprovechados como nuevas materias primas. Bueno, y esto es todo por ahora. Pues les queríamos dar las gracias primero que todo por estar aquí. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, nos pueden escribir a estos correos o a las redes. Este es mi número telefónico. De pronto, si tienen preguntas o inquietudes, pues este es el momento y me pueden contar. Julián ya nos compartió en el chat el video que les conté sobre la huella ecológica del hombre. Bueno, y les vuelvo y les repito, les recomiendo muchísimo que se lo lean, o que se lo vean, perdón, es buenísimo. Y no sé, de pronto si tienen alguna otra inquietud o alguna pregunta, bueno, nos pueden contar también por correo electrónico. Bueno, por aquí Paula me dice sobre una gestión de canecas plásticas. Paula, bueno, mira, hay demasiadas cosas para hacer. Primero que todo, pues yo te recomendaría que revisaras desde la causa, ¿no es cierto? ¿Por qué necesitan las canecas? O sea, para qué son necesarias? Si pueden, de una u otra manera, disminuir el uso de esas canecas o reutilizarlas. Entonces, ejemplo, muchos de nuestros clientes que hacen, lavan estas canecas y las vuelven a reutilizar. Todo eso es producción más limpia. También digamos, a veces que uno dice, no, venga, yo no la puedo reutilizar para nada, pero entonces uno puede vender, o las empresas pueden vender esas canecas y ser reutilizadas por otras personas o por otras empresas. Entonces, bueno, no veo más preguntas, pues me queda agradecerle a todos los que están por aquí su participación, su tiempo, e invitarlos para la próxima semana, que también tenemos un webinar muy interesante sobre plantas de tratamiento. Bueno, y les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Chao, chao. Les voy a dejar aquí otra vez los teléfonos y las redes por si necesitan hacer cualquier inquietud. ¿Listo? O cualquier pregunta.